En este gemelo virtual del Capañán mostramos cómo distintos tramos del camino Inca fueron reconstruidos digitalmente en Unity y algunas partes o algunos elementos en Blender, permitiendo recorrerlos y entenderlos con su relación con el terreno, la arquitectura y el paisaje andino. La primera sección corresponde a Rumichaca, donde el camino atraviesa el profundo cañón del río Guaitara. En Unity recreamos las elevaciones más o menos reales a mano y la estrecha garganta que definía este paso estratégico en los Andes del norte. El modelo muestra cómo el camino bordea las paredes del cañón y se conecta con el histórico puente natural Rumichaca, el cual fue modelado en Blender. Al recorrer esta zona en gemelo virtual aparece la cercanía al río, lo más posible que se pudo hacer, y las pendientes abruptas y la importancia de este punto como enlace natural entre los territorios entre Colombia y Ecuador. En la sección de los Ajos, ubicadas en las estribaciones del volcán Galeras, a más de 3000 metros de altura, en el gemelo virtual se quiso representar más o menos sus pendientes suaves y la plataforma del camino, siguiendo fielmente la topografía del documento en el cual nos basamos. Este tramo destaca por su integración natural al paisaje, sin necesidad de grandes muros o estructuras. Al recorrer los Ajos en Unity, se entiende como el Capañán conecta las comunidades de altura y mantenía una ruta continua a través de la cordillera, reflejando la adaptabilidad del camino al entorno andino. Bienvenido a la sección San Pedro, parte del Capañá en el sur de Colombia. Nos encontramos en el departamento de Nariño, municipio de Potosí, sobre el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Esta sección se ubica entre los 2612 y los 2658 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se conserva un camino empedrado de la red vial andina, construido con piedras volcánicas irregulares. A pocos metros se encuentra uno de los tesoros culturales más importantes de la región, la pictografía de los monos, un conjunto de figuras antropomorfas y simbólicas que narran expresiones artísticas de la época prehispánica. Así luce hoy el camino de San Pedro, los bordes, el empedrado y los antiguos desagües siguen marcando la ruta original. Estas fotografías muestran cómo se conserva el camino y cómo las viviendas modernas conviven con su trazado ancestral. Bienvenido a la sección La Cofradía, ubicada en el municipio de Hualmatán, en el sur del departamento de Nariño, a una altitud que oscila entre los 2820 metros sobre el nivel del mar. Este tramo se encuentra cerca de la cuenca de la quebrada de Pilispi y de la vía que conecta Hualmatán con el Contadero. En esta zona se conserva un camino ancho y definido con muros de contención y un empedrado uniforme. Aquí se encuentra la estrella fluvial de Paja Blanca, donde varias microquebradas se unen antes de llegar al río Guiatara. El Este era un tramo estratégico que conectaba rutas hacia los valles y las zonas altas. Su buen estado constructivo surgió un tránsito frecuente de caravanas, mensajeros y caminantes. Durante el uso de este camino, las viviendas andinas de Nariño seguían tradiciones prehispánicas, con influencia inca. Se construían con muros de piedra o tapial, reforzados con barro y fibra vegetales. Los techos eran de paja o madera, inclinados para evacuar lluvia. Hoy el camino de la cofradía conserva su acceso, los muros de demarcación, el empedrado y los taludes que sostienen el borde del camino, manteniendo la esencia del diseño andino original. Este tramo, utilizado antes y después de la presencia inca, forma parte del Patrimonio Mundial desde el 2014. La sección La Paz se encuentra en el municipio del Contadero, en el departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia. Está ubicada aproximadamente a 150 kilómetros de Pasto. Sus coordenadas están cercanas a 0.91 de latitud norte y menos 77.55, compuesto por colinas suaves, suelos rurales y zonas de la transición hacia el área urbana del Contadero. El camino pasa cerca de la quebrada Cofradia, lo que le da un valor ambiental. También se encuentran áreas agrícolas, pastizales y algunas viviendas. La sección La Paz es importante dentro del Capañán porque conecta de manera estratégica dos municipios andinos, El Contadero y Gualmatán. La sección Dinanta se localiza en el municipio de Yacuanquer, en el departamento de Nariño, en la región andina de Colombia. Está situada en las laderas que rodean el volcán Galeras, con alturas que van aproximadamente. En la zona de Inantas el camino empieza a volverse más empinado, es decir, la inclinación aumenta y caminar requiere un poco más de esfuerzo. Además de esto, el terreno cambia, aparecen tramos más estrechos y áreas donde las piedras naturales del camino se notan más, lo que muestra que esta parte conserva bastante del trazo original. También se puede observar cómo el paisaje se vuelve más abierto con laderas amplias y vegetación.
Bienvenidos a la sección de Guapuscal Bajo, en Funes, dentro de la ladera quebrada de Altipáramo del sur de Nariño. Este tramo pertenece al ramal central andino, donde el Capañán desciende desde las zonas altas hacia los valles más bajos. Aquí el camino sigue una ladera estrecha y pendiente, acompañado por el río Guaitra, manteniendo su típica forma de plataforma estrecha adaptada al terreno. A la izquierda podemos ver dos variantes de construcciones del camino. La primera es una plataforma con talud y muros de contención, donde las piedras acomodadas sin mortero refuerzan el borde del camino y evitan deslizamientos. La segunda es la plataforma encerrada por muros, usada para estabilizar suelos sueltos y delimitar mejor el sendero. En ambos casos, la superficie de tránsito se hace con tierra compactada y roca, resistente al paso constante de viajeros. Guapuscal Bajo es clave porque demuestra cómo los incas adaptaron el camino a un ambiente extremo usando muros, taludes y plataformas que se integran a la montaña. Este tramo conectaba comunidades locales con rutas mayores hacia Pasto, Quito y otras regiones andinas. Su conservación permite estudiar técnicas originales de Capañán, un patrimonio mundial. El Capañán avanza junto al río Guaitra, una guía natural y fuente continua de agua para los viajeros. Para los incas, el río facilitaba el trazado del camino en esta zona bruta y ofrecía lugares de descanso y abastecimiento. Su presencia también favorecía la construcción y estabilidad de muros y plataformas a lo largo del tramo. En esta parte del gemelo virtual representamos el tramo conocido como Rosal de Chapal, ubicado en una zona de la ladera donde Capañán debería adaptarse a las pendientes pronunciadas y suelos inestables. En este sector destaca el uso de plataformas escalonadas y muros de contención, elementos que permitieron mantener la estabilidad del camino para asegurar el paso continuo a través de la montaña. En esta variante observamos una plataforma en corte de talud sostenida por un muro de contención lateral. El diseño muestra cómo constructores incas nivelaban una parte del terreno y reforzaban el borde exterior de un muro hecho de piedras seleccionadas y colocadas por un adosamiento. Esa estructura evitaba deslizamientos y permitía mantener un camino estable en sectores de fuerte inclinación, donde la montaña presentaba diferencias marcadas de altura. En esta imagen se muestra una variante más compleja, una plataforma encerrada por muros de contención laterales. En este caso, ambos lados del camino están reforzados, creando una superficie más controlada y reduciendo el riesgo de lesiones laterales. Este tipo de construcción se utilizaba en tramos donde el terreno era especialmente suelto o cuando era necesario sostener la plataforma entre dos niveles distintos de la ladera. La Rosal de Chapal es importante porque evidencia la capacidad técnica de los constructores andinos para adaptar el camino a terribles condiciones frágiles y pendientes pronunciadas. Las plataformas reforzadas visibles en estas variantes muestran cómo el Capañán mantenía su continuidad incluso en zonas de difícil acceso. Gracias a gemelo digital podemos apreciar la funcionalidad de estos muros y entender cómo garantizaron la estabilidad del camino a lo largo del tiempo. La sección que analizamos se ubica en la zona del Capañán, dentro del sector conocido como Chitarrán. Es una zona andina que se mueve entre los 2.480 y los 2.575 metros sobre el nivel del mar. En esta sección se observan muros de piedra construidos para estabilizar el terreno. El trazado describe cerca del cañón Río Vereda, que le obligó a adaptar una ruta para este relieve. Esta sección es importante porque conecta con zonas andinas claves y aprovecha el corredor natural del valle. La presencia de los ríos, como el Andasmayo, asegura el agua para los viajeros, mientras que los muros de piedra evidencian la ingeniería vial para mantener el camino seguro. Como datos curiosos en la geografía tenemos que el cañón del río Vereda marca una ruta natural que ya se usaban en los pueblos prehispánicos, antes de que fuera integrado el Capañán. Y otro dato dentro de hidrología es que el río Andasmayo es parte de un sistema que alimenta las zonas agrícolas. Por eso era una ruta atractiva para ese asentamiento. Nos encontramos en el tramo del Capañán, que cruza la zona de Desaguadero, frontera entre Bolivia y Perú. Este punto sigue la ribera del río Desaguadero antes de ingresar a la planicie del altiplano. Para cruzar el río Desaguadero, las poblaciones prehispánicas utilizaban puentes hechos con tutor, fibras vegetales que crecían en el lago Titicaca. Estos puentes flotantes eran ligeros, flexibles y podían renovarse frecuentemente, permitiendo el paso de caminantes, caravanas de llamas y autoridades. Este tramo era vital dentro del Capañán porque conectaba la zona sagrada del Titicaca con las rutas que avanzaban hacia el sur del Collasuyo. Funcionaba como un punto estratégico de comercio, tránsito y control territorial. Estamos en el sitio arqueológico de Tiwanaku, uno de los centros ceremoniales más importantes del altiplano andino. Se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación estratégica les permitía controlar rutas, recursos y redes culturales. Aunque Tiwanaku es mucho más antiguo que el Imperio Inca, los incas lo incorporaron al Capañán como un sitio sagrado de origen ancestral. Desde aquí se articulaban rutas ceremoniales, militares y administrativas que conectaban al Collasuyo con Cusco. En esta sección destaca el monolito Bennett, también conocido como Pachamama o deidad de agua. Esta escultura mide más de 7 metros de altura y representa a un personaje sacerdotal o divino. La Puerta del Sol es una de las piezas más emblemáticas de Tiwanaku. Está tallada en un solo bloque de andesita y contiene la figura central del dios de los báculos, rodeado de jeroglíficos y símbolos astronómicos. Estamos en el tramo del Capañá en Viacha, departamento de La Paz, Bolivia. Este tramo tiene una extensión en el modelo de 90 por 40 metros, orientado en dirección este-oeste dentro del área del antiplano boliviano.
En esta sección del tramo encontrarás el camino empedrado de 2 a 4 metros de ancho, claramente definido, muros laterales de piedra a baja altura que delimitan la vía, taludes y terraplenes que sostienen el borde del camino en zonas con desnivel, rocas sueltas y montículos, vegetación típica del altiplano como el licho y la tola, dispersos en las costas. También se observan zonas con erosión y parches donde faltan empedrado que muestran el uso y el paso del tiempo. Este tramo es representativo porque conserva los elementos de ingeniería vial andina que permitieron la circulación de personas y bienes. Dato extra, en algunas partes del altiplano se usaron piedras de distintos tamaños para mejorar el drenaje del camino, y el ancho varía según la topografía y el tránsito de las caravanas. En este tramo final se notan zonas más erosionadas que muestran el paso del tiempo sobre el Capagña. Gracias a todos por ver este recorrido.